Buenas noches, mi nombre es José Joaquín Cano y voy a hablarles sobre el análisis de la estructura de financiación de la empresa. Esta está encargada de la valoración de la capacidad que tiene una compañía para adquirir una deuda. Eh, ¿Qué es lo que la pregunta que surge cuando se habla de endeudamiento? La pregunta es, ¿cuándo es conveniente contraer una deuda? Vemos que para poder contraer una deuda se necesitan que hayan unas condiciones. Y la primera condición para esta es que la rentabilidad del activo prometa ser superior al costo de la deuda. Con esto se cumpliría la primera condición. Pero no solamente de esto depende, también hay que tener en cuenta otros factores que son como la capacidad que tiene la compañía para generar flujo de caja, el plazo y los intereses de la deuda, la política de dividendos. Vemos que viendo todos estos factores podemos verificar si la empresa está en disposición de contraer la deuda, no solo de contraerla, sino de contraerla y pagarla, porque pues que entraríamos también a mirar la capacidad que tiene la compañía para responder por la deuda que ésta tiene. Vemos que otro punto también analizar es que la empresa tenga en cuenta que los activos en los cuales se está invirtiendo pues le generen una rentabilidad que sea superior a su costo. Eso es básicamente lo que se tiene que tener en cuenta cuando hablamos del análisis de la estructura de financiación de la empresa. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Lice Sánchez. Les voy a hablar sobre la financiación a corto plazo. Métodos de financiamiento. Hay varias fuentes de fondos, uno de ellos es el a corto plazo, como son los pasivos acumulados, las cuentas por pagar o créditos comerciales y los préstamos bancarios. El financiamiento a corto plazo son obligaciones que se vencen en menos de un año y que son necesarios para poder sostener en gran parte de los activos de la empresa, como son el efectivo, cuentas por cobrar e inventarios. El financiamiento para las entidades es importante para el entorno económico y necesario conocer cómo está estructurado el capital de la empresa, con el fin de poder tomar decisiones correctas en las inversiones y créditos, ya que el capital propio y ajeno es el financiamiento con el que la empresa tiene para poder desarrollar sus proyectos. Muchas gracias. Buenas noches, compañeros y profesor. Habla Paula Hernández del grupo A. En este momento voy a hablarles sobre el estado de fuentes y usos. Pues básicamente es lo que se hace con el estado de cambios en una situación financiera, pues la cual se determina a partir de un balance general, de tal manera que se calculen las variaciones, en este caso pues como aumentos y disminuciones en los activos, los pasivos y el patrimonio del periodo actual frente a un periodo anterior. Nosotros en nuestro grupo identificamos los estados de la compañía Cemex del año 2019-2020, pues la cual obtuvo buenos resultados a pesar de la crisis humanitaria. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, profe. ¿Cómo está? Habla Edwin López, integrante del grupo A de la clase electiva. El día de hoy voy a exponer un tema visto en una unidad que se llama Capital de Trabajo Neto Operativo o KTNO. Este es un indicador financiero que expresa la necesidad de dinero que tiene una empresa para cumplir con sus operaciones. Entre más bajo sea el indicador, es mejor para la empresa. Y si es negativo, es mejor. El valor del KTNO es restado como reposición en el flujo de caja. A continuación vamos a ver un ejemplo. Compartir pantalla. Listo. Aquí tenemos un ejemplo de capital de trabajo neto operativo de la empresa Ejemplo SAS. Tenemos las cuentas de cartera, inventario y proveedores para el año 1 y el año 2. Para el año 1 la cartera estaba en 1.000 millones, los inventarios en 600 y los proveedores en 400 millones. Para el año 2 la cartera estaba en 860 millones, los inventarios en 550 millones y los proveedores en 600 millones. La fórmula del CATNO nos dice que es la cartera más los inventarios menos los proveedores. Esto nos da un CATNO acumulado del año 1 de 1.200 millones. Para el año 2, el CATNO dice que es cartera más inventario
menos proveedores nos da que es un CATNO acumulado de 810 millones. Para calcular el CATNO del periodo se necesita realizar la variación entre el año 2 con respecto al año 1. Para este ejemplo tenemos la variación del año 2 respecto al año 1 en la cuenta de cartera es de menos 140 millones. Para los inventarios, menos 50 millones y para los proveedores, 200 millones. Para calcular el CATNO del periodo se realiza la misma operación, que es cartera más inventario menos proveedores. Así que tenemos un CATNO del periodo de menos 390 millones. ¿Cómo se valida eso en el balance general? Dice que hacemos la variación del año 2 con respecto al año 1 en el CATNO acumulado. Entonces dice que tenemos aquí los mismos valores, menos 390 millones. Tenemos adicionalmente el concepto de productividad del capital de trabajo, PKTN. Este PKT se calcula con el KTNO y las ventas. Entonces tenemos el KTNO del año 1, que dice que es 1200, y el KTNO del año 2, que son 810 millones. La fórmula del PKT dice que es KTNO dividido ventas. Y lo metemos en porcentaje para el año 2. Entonces, para el año 1 tenemos un PKT del 40% y para el año 2 un PKT del 20%. En este ejemplo podemos ver que el año 2 fue un mejor resultado en cuanto al KTNO y el PKT para esta empresa. ¿Por qué se generó este resultado? Tenemos la diferencia en las cuentas de cartera y de los inventarios. Entonces, para mejorar este indicador, las dos cuentas que más afectan es los días cartera y los días inventario. Es por eso que con esta disminución tiene una mejoría este indicador al 20%. Listo, profe, muchísimas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Carolina Montaña Guzmán y hoy vamos a hablar sobre tipos de financiamiento a corto plazo. Entre ellos tenemos el crédito comercial. En este caso se realiza un préstamo entre proveedor y cliente y después ambas partes pactan una fecha para el pago del crédito. Es lo más común en el comercio. También está el crédito bancario. Se trata de una cantidad de dinero que el banco pone a disposición del prestatario y este puede utilizarlo durante un tiempo. El principal inconveniente es sobre este crédito recaen unos intereses y pues ya no es tan rentable para la empresa. También están las líneas de crédito, que se trata de una cantidad de dinero que el banco pone también a su disposición durante un tiempo. Y la gran ventaja de este es que si la persona no necesita la totalidad del dinero prestado, solo puede utilizar una parte y pagará los intereses únicamente por la cuantía que utilizó. También está el financiamiento teniendo en cuenta los inventarios y pagarés. En este caso, no intervienen los bancos, que es una forma de invertir sus fondos y de forma temporal, ya que estos serán devueltos con intereses. Muchas gracias. En esta parte hablaremos de la generación de efectivo. La generación de efectivo va de la mano con una herramienta de análisis, una herramienta de control gerencial poderosa, subutilizada en algunos casos, pero al final de cuentas es una herramienta de necesidad en muchas empresas. El flujo de caja. Esta permite saber cuáles son las fuentes de ingresos de una organización, permite saber cómo se está financiando la misma, también permite establecer en qué se invierte el dinero. El flujo de caja no es un estado de resultados, va mucho más allá del mismo. El flujo de caja más bien informa cuánto le ingresa a la organización por sus facturaciones, por sus procesos y por en sí mismo el core de la misma empresa.
Este no informa cuánto se compra, no determina qué es lo que está ingresando por compra, porque en últimas las compras en su mayoría se realizan a través de créditos. El flujo de caja informa la historia, es decir, en qué se invirtió el dinero, los recursos, pero también informa cómo se pueden distribuir en el futuro. Es decir, si yo proyecto el flujo de caja, puedo proyectar las inversiones que voy a desarrollar en el futuro. También se rige por un periodo. El periodo señala, o por decirlo de otra manera, el periodo que yo determine para el flujo de caja debe señalar claramente las entradas y las salidas que ha tenido la organización para en eventos futuros las proyecciones sean más adecuadas. Eh, También informa el origen de los fondos. Los flujos de caja determinan no, permiten establecer de dónde se obtuvieron los recursos, los apalancamientos, las financiaciones que tuvo la organización para poder desarrollar sus actividades económicas. El origen de los fondos es relevante para una organización, determinar los grados de endeudamiento y demás. También el flujo de caja me permite visualizar o vislumbrar los aportes sociales que haya recibido si es que tengo asociados eh, los conceptos principales por los cuales recibí ingresos y demás. Su estructura simple, simplemente, pues, si hablamos de algo paralelo, sería una cuenta T, entradas y salidas. eh, Me permite percibir los grandes cambios o los cambios minuciosos que se hayan desarrollado en un periodo de tiempo que haya determinado, como los pagos de nóminas, las amortizaciones, las inversiones. Puedo ver los saldos iniciales de las cuentas, los saldos finales. Eh, Entonces, dentro de las herramientas de control que tenemos para la empresa, pesa mucho el flujo de caja, una herramienta de análisis, de control, pero ante todo una herramienta necesaria para todas las organizaciones, y creería que debe ser exigible para toda empresa, para su departamento contable, para su contador. Sería exigible presentar unos flujos de caja mes a mes en la medida de lo posible, o determinar los periodos en los que estos flujos de caja deben presentarse. Las inversiones son tan importantes como establecer de dónde viene el dinero que vamos a invertir. Podemos hablar de pérdidas, podemos hablar de ganancias, podemos hablar de empresas que crecen o decrecen financieramente, pero sea cual sea la situación particular de cada organización, la relevancia de tener clara la información es siempre la misma.